días a todos, yo soy Viviana Alcocer. La verdad es que me encanta otra vez estar compartiendo este foro con todos los que nos están haciendo el honor de darnos su tiempo, obviamente también con los otros expositores. Y yo hoy les quiero hablar de cómo podemos innovar teniendo al cliente en el centro. Y yo ahorita lo veo muy importante porque al final del día, está cambiando mucho los hábitos de las personas, las necesidades, y ya sea que nosotros estemos vendiendo un producto o un servicio, necesitamos tener como el dedo en las necesidades de manera constante para saber si hubo un cambio en hábitos, un cambio en necesidades por parte de nuestro cliente, que nosotros podamos enterarnos a tiempo y ajustar diferentes maneras, que es lo que les voy a platicar ahorita, para seguir siendo relevantes, porque ahorita lo que está siendo constante es el cambio, lo que está siendo constante es la incertidumbre, y como yo diría, tenemos que estar como bailando de puntitas con el cliente y con la vida para poder estar como muy flexibles y enterándonos de qué es lo que está cambiando. Entonces, hoy a mí me gustaría compartirles 5 pasos que pueden ser, obviamente puede ser algo muchísimo más a detalle que pueden hacer, pero al final del día son 5 pasos que podemos empezar a implementar en nuestras compañías para poder empezar a tener esta sensibilidad de las necesidades del cliente. Así que les voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si la ven bien. Sí, listo. Perfecto, perfecto. Entonces, pues bueno, otra vez yo soy Viviana Alcocer, soy consultora que estoy especializada en desarrollo de negocio y liderazgo, y pues justamente la parte de la innovación es una parte muy importante de cualquier negocio. Entonces, los 5 pasos que les platicaba son básicamente estos, ¿no? El primero debe ser realmente cómo podemos conocer a nuestro cliente. Ya que conocemos a nuestro cliente y sus necesidades, es cómo podemos pedirle feedback y justamente ir haciendo pruebas de los diferentes ajustes que podemos hacer a nuestro producto o servicio. El tercer paso que les quiero compartir hoy es dónde podemos innovar, porque muchas veces estamos con esta idea de que solamente puedo innovar en producto, y si yo estoy comercializando un producto que yo no fabrico, pues puedo sentir que estoy con las manos atadas, y para nada, hay muchas áreas donde podemos innovar. El cuarto es, si voy a tener esta cultura de innovación en la empresa, ¿qué tipo de libertad le tengo que dar tanto a mí mismo como a la gente que está en la empresa conmigo? Y el quinto y último paso es, ¿cómo debo cuidar el customer experience o la experiencia que está teniendo mi cliente? Entonces, pues bueno, el primer paso para poder conocer a mi cliente sería, ¿cómo puedo conocer y traducir todo lo que yo vaya conociendo del cliente a percepciones que realmente las convierta yo en hallazgos y que me sirvan para innovar, ¿no? Entonces, una manera en que podemos hacer esto es a través de observar, o sea, el estar cerca de mi cliente y también poder observar cuáles son los temas, qué tipo de cosas son las que le interesan. Es muy importante, por ejemplo, si voy a tener una entrevista con un cliente, pues que observe también su entorno, que esté viendo también lo que no me está diciendo, para poder conocer todos estos detalles que lo rodean. Otra parte, y obviamente aquí el observar, es ir con mucha curiosidad. Casi siempre vamos a ir con ciertas hipótesis de yo creo que al cliente le importa esto, o yo creo que el cliente sus prioridades son así, pero aquí es muy importante que aunque traigamos ciertas hipótesis, lleguemos con una actitud de aprendizaje de principiantes, diciendo realmente voy con curiosidad y estoy dando chance a poder observar y ver cosas, pues que tal vez si voy con una idea muy fija, las voy a pasar por alto porque creo que tiene que ser de cierta manera las cosas. Entonces, una manera es obviamente observar. Otra parte es ver los extremos. Seguramente vamos a tener un promedio de cliente que es el cliente más común que va a estar consumiendo mi producto o mi servicio, pero sí puedo tener extremos de mi cliente, y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tal vez ahorita, por ejemplo, Alejandro, que nos decía que él está ofreciendo este servicio a emprendedores, puede ser que él diga,
estoy ofreciendo a emprendedores que caen en este bracket de edad, no sé, de 30 a 45 años. Pero sí puede haber que haya extremos dentro de estos emprendedores, que sea el adolescente que está empezando su canal de YouTube que tiene 16 años, o puede ser la persona que tiene 70 años que quiere poner sus cursos de golf porque es un experto después de tantos años de jugar. Entonces, también observar los comportamientos de los extremos nos sirve, porque si yo observo qué comportamientos están teniendo estos extremos de tipos de clientes usando la variable de la edad como una opción, entonces también puedo, eso me puede incluir los que tengo en el promedio. Entonces los extremos también puede ser una manera de hacer este conocimiento del cliente. Otro obviamente es la entrevista. La entrevista es muy importante que nos preparemos muy bien con las preguntas. Al final, la manera en cómo le hagamos las preguntas al cliente y que no sean preguntas que llevan pues cierta influencia de cómo queremos que nos responda, pues lo que queremos provocar es que sean preguntas que sean concretas, que tengamos profundidad en las respuestas, que sean honestas y que podamos realmente profundizar en las diferentes necesidades que el cliente tiene. Muchas veces hay necesidades que ni siquiera el cliente ha identificado, entonces con buenas preguntas podemos, digamos que descubrir estas necesidades. Otra parte para poder realmente empaparnos en las necesidades del cliente es con la parte de la empatía, o sea, ponernos en los zapatos de los clientes. Muchas veces podemos, por ejemplo, vivir experiencias. Vamos a suponer que si queremos ofrecer un servicio para personas que tengan debilidad visual, pues una parte que lo podríamos hacer sería, o sea, me tapo los ojos y vivo la experiencia como si yo también tuviera una debilidad visual, y entonces eso me puede empapar muchísimo en las necesidades que puede tener mi cliente. Y la otra parte son, pues, todas estas percepciones, ¿no? O sea, ¿qué aprendizajes puedo obtener de las personas, de los clientes? ¿Qué los está motivando? Y toda esta combinación de elementos es lo que me puede ayudar muchísimo a tener hallazgos que me ayuden a ir escribiendo una historia de qué es lo que está viviendo el cliente. Y obviamente una parte muy importante en esta parte de conocer al cliente es poder describir al buyer persona. El buyer persona es la persona que va a decidir, o sea, que me compre mi servicio o mi producto. Algo que pasa con mucha frecuencia es que arrancamos con un tipo ideal de cliente que ya que uno empieza a vender el servicio o el producto y ves quién te está consumiendo, muchas veces son perfiles muy distintos a los que uno se imaginó en un inicio, ¿no? Entonces, demos esta oportunidad. O sea, el buyer persona sí podemos empezar con una idea, pero al final del día, si hoy ya estamos vendiendo producto o servicio, volteemos a ver quién es la persona o qué tipo de personas nos están comprando y vamos a encontrar que tal vez tenemos idealizados algunos elementos que ya en la realidad pues pasan diferente, ¿no? Obviamente cuando describamos a nuestro buyer persona, pensemos muy bien cuál es la demografía, en dónde vive, qué estado civil tiene, cuál es su nivel socioeconómico, dónde trabaja, qué profesión tiene, qué nivel de educación, cuál es realmente el rol de compra que está tomando en el producto o servicio que yo estoy vendiendo y quién lo influye, ¿no? Muchas veces tal vez hace el rol de compra. Por ejemplo, tengo pues varias personas que venden quesos artesanales y me decían, oye, es que la venta de quesos es una compra familiar. O sea, no puede llegar un papá o mamá de la familia y decir, te voy a comprar tantos quesos. Lo que hacen es, oye, necesito llevar tantito queso para que lo prueben en la casa, porque el queso es algo de un gusto muy particular y como que tiene que ser aprobado por varias personas en la familia. Entonces, tal vez el papá o la mamá tienen este rol de compra de, yo soy el que lo compra, pero tengo que checar con todos en la casa si les gusta o no les gusta el queso. Entonces, es por un ejemplo. ¿Qué tipo de responsabilidades tiene? Esto es bien importante. Siempre nuestros clientes van a tener diferentes responsabilidades o roles que los necesitamos entender para justamente ir ofreciendo nuestro producto y nuestro servicio y cubrir lo más que se pueda de la responsabilidad donde queremos acompañarlo, ¿no? Obviamente entender sus necesidades, qué tipo de objeciones puede tener, qué tipo de frustraciones son las que está viviendo probablemente ya con nuestro producto o con productos sustitutos, cuál es el tipo de proceso de compra que se tiene que vive el cliente para con mi producto, qué canales son los que usa
ahorita las redes sociales es algo que sí o sí tenemos que estar en redes sociales, porque como estamos viendo, pues este tema de la pandemia va para largo. Se usa alguna app, se usa otras plataformas, digitales o no digitales, en qué tiendas compra, y por ejemplo, fuentes de información, dónde se está informando, qué tipo de revistas, libros, programas oye mi cliente, que podrían ser potencialmente un lugar donde yo podría también estarme anunciando o usando un tipo de comunicación similar para realmente llegar con ellos, ¿no? El segundo paso importante, ya que conocí las necesidades, ya que pude transformar toda esta información que obtuve con los diferentes puntos que platicamos al principio, y eso lo convierto en hallazgos para ir escribiendo esta historia, es justamente empezar a tener muchas ideas. Y aquí pensemos que tal vez nuestro primer paso, que era el encontrar hallazgos, es algo donde pueden participar todas las personas de nuestra empresa. Y va a ser importante que dependiendo del tipo de interacción que tenga cada persona con el cliente, entonces ahí podamos dar cierta línea de investigación, digamos, para que vayamos entendiendo cómo están todas estas necesidades cubiertas y no cubiertas de nuestro cliente. Para que así ya, en este segundo paso, que es cómo vamos a probar y a pedir feedback al cliente de algo que quiero innovar o que quiero cambiar, pues lo primero va a ser toda esta información que ya obtuve en el primer paso, la transformo a hallazgos, la transformo a historias que sean muy palpables y muy concretas para todos. Y de ahí nosotros vamos a tener diferentes maneras de generar muchas ideas. Aquí en esta parte de idear, el objetivo es tener cantidad de ideas y no calidad. Entonces, pueden ser sesiones de lluvia de ideas. Aquí, tener personas involucradas dentro de tu empresa que estén teniendo diferentes interacciones con el cliente o que participen en algún punto de todo el proceso, son personas que te pueden dar muy buenas ideas. Por ejemplo, puedes mandar también preguntas a conocidos, puedes tener también, por ejemplo, colegas o gente, colaboradores con los que estés participando en otro tipo de proyectos. Les puedes mandar una breve historia de el tipo de buyer persona y esta breve historia donde puedas incluir los hallazgos como, oigan, tengo a este padre de familia que necesita cocinar todos los días, pero no sabe cocinar y aparte tiene solamente 15 minutos. Esa podría ser una breve historia y entonces identificar realmente cuáles son las diferentes soluciones que queremos o las ideas que queremos para la solución que se busca. Entonces, aquí en esta parte de idear no vamos a filtrar, vamos a aceptar el mayor número de ideas, para ya luego en la parte de prototipos sí vamos a querer filtrar. Y de todas estas ideas que tengamos, vamos a usar este filtro que es, solamente voy a ver estas ideas que sean factibles, o sea, que en realidad sí puedan pasar. O sea, si me dicen, voy a mandar a un bebé recién nacido a la luna, eso no es factible. Está bien que te lo digan en la etapa de idear, pero ya que vas a filtrar para un prototipo, dices, hoy no es factible. La parte viable es que sí sea algo realista, pero que sea viable para mí. O sea, que yo tenga los recursos para poder hacerlo. Y la parte deseable es que sea deseable para mi cliente. Entonces, con estos tres, factible, viable y deseable, es que voy a filtrar y voy a ver de todas las ideas que tengo, cuál es la que voy a seguir buscando para generar un prototipo. Decidir si mi prototipo va a ser físico, va a ser digital o va a ser una experiencia. Y solo voy a dedicar tiempo a diseñar el prototipo en estos detalles que sean importantes. Y aquí, por ejemplo, se pueden hacer, por ejemplo, hay una agencia que se llama IDEO, que ellos han hecho muchísimos prototipos para muchas empresas y hablaban, por ejemplo, de cómo ajustar los sillones del avión, ¿no? Entonces, para ajustar los sillones del avión no necesitaban construir un avión completo, pero sí necesitaban construir la fila de adelante, el sillón donde se sienta y los sillones de junto, porque al final se necesitaba este espacio para poder ver el tema ergonómico del sillón, por ejemplo. Entonces no nos vayamos a construir prototipos enormes donde realmente solamente nos enfoquemos en lo que realmente vamos a estar evaluando, lo que le vamos a pedir al cliente que evalúe. Y aquí es importante generar este diálogo con los clientes para que la gente lo pruebe, nos dé su opinión y dejar que realmente el cliente nos diga cuando esté probando este nuevo prototipo. La idea del prototipo es construir de una manera ágil
y que no le dediquemos tantos recursos, un ejemplo de mi nueva innovación para que el cliente lo pueda ver y me dé su opinión y me diga, oye, esto me encantó o esto, ¿sabes qué? No me gustó tal parte, y dejar que el cliente sea muy honesto con lo que nos quiera decir para que con este aprendizaje que estamos obteniendo yo aprenda y justamente haga el ajuste que me está dando el cliente y vuelva a arrancar, ¿no? Entonces, este sistema que es mucho de design thinking es básico para poder seguir evolucionando de una manera ágil y tampoco cambiando todas mis líneas de producción y tal vez ya que hice todos mis cambios, pues resulta ser que el cliente no le gustó. No, aquí lo que queremos es justamente evitar ese tipo de inversiones y tener este prototipo para que el cliente nos pueda dar una retroalimentación mucho más ágil. Entonces, este es más o menos el proceso de design thinking. Hablando de estas creencias que tenemos de que solamente puedo innovar en mi producto, pues miren, a mí me gusta muchísimo este estudio que hicieron en el MIT, que son el radar de la innovación, que nos habla de las diferentes áreas donde nosotros podemos innovar. Entonces, podemos innovar, si se fijan, hay 4 grandes ejes en qué vendo, en quién lo vende, a quién se lo vendo, cómo lo vendo o dónde lo vendo, ¿no? Y si hablamos de qué vendo, puedo innovar si vendo una plataforma, o sea, tal vez vendo un producto aislado, pero algo que puedo innovar es que ahora voy a vender una plataforma o voy a vender una solución completa y eso puede ser una innovación. O, por ejemplo, ¿a quién se lo estoy vendiendo? ¿Qué tipo de experiencia le estoy dando al cliente? ¿Cómo estoy capturando este valor? Otra parte es cómo lo estoy vendiendo, ¿no? ¿Qué tipo de organización? Tal vez al principio yo nada más lo vendía cara a cara y ahora también ya lo estoy vendiendo por teléfono y estoy teniendo a diferentes personas con otros perfiles para que vendan mi producto. Eso también puede ser una manera de innovación. Mi cadena de suministro también es una parte muy importante de dónde puedo innovar o dónde estoy vendiendo, qué tipo de networking estoy haciendo, dónde está presente mi marca. Entonces, pensemos en innovación, que hay muchas maneras de innovar y este radar puede ser una manera de ver las diferentes áreas donde podemos innovar. Y algo que es importante es que si vamos a ser una empresa donde estamos abiertos a la innovación, tenemos que dar libertad para actuar. Porque al final del día, lo que sí o sí va a pasar es que cuando yo estoy innovando y estoy probando, pues al final también estoy abriendo una puerta de riesgo a fracaso. Y a mí me gustaría que no lo viéramos como fracaso, sino que lo viéramos como un aprendizaje. Entonces, digamos que aquí la parte importante cuando decidimos incluir esta parte de innovación continua en nuestra empresa es dar chance de fracasar. O sea, al equipo que vaya a estar encargado de innovación va a tener el derecho de fracasar y que no sienta de si fracaso entonces me echan mañana de mi trabajo, porque entonces nadie va a tomarse ni medio riesgo, ¿no? Entonces el primero es el derecho a fracasar, el segundo es que les demos el derecho y la libertad a actuar. O sea, quien ejecuta el cambio debe tener este poder de decidir y de poderse mover ágilmente dentro de mi organización. Si yo sigo queriendo concentrar, si soy el propietario, absolutamente todas las decisiones en mí, aunque yo dé esta libertad de innovación a las personas, si yo no dejo que decidan absolutamente nada sin que yo lo vea, pues difícilmente va a ser ágil esta innovación. La otra parte es la libertad de organizar. Muchas veces yo lo que les recomiendo es, si vamos a empezar con un prototipo o con algo nuevo, demos un periodo de prueba, no alineemos ya posiciones que sean 100% responsables de algo que todavía no se ha confirmado ni consolidado con el cliente. Pueden ser tal vez proyectos adicionales al rol principal que tenga la persona, porque puede ser que digan, oye, yo no me voy a aventar el estar responsable de este nuevo producto, de este nuevo servicio, y qué tal si en 6 meses ya no funcionó y lo quitan y me quedo sin trabajo. Entonces, también el tener a los equipos y las responsabilidades, que los organizamos de manera en que permitamos esta fluidez y no sienta la persona que si yo me dedico a una parte nueva, está en riesgo mi trabajo. Entonces, pensemos también en esta parte. Otra parte es la parte operativa. Muchas veces tenemos ciertas reglas en nuestra empresa, como por ejemplo, mínimos de venta o mínimos de GPS, temas de distribución,
que si le aplicamos estas reglas de operación a los nuevos proyectos, a los nuevos productos, eso los mata, porque al final pues falta que este nuevo producto genere su propio volumen, sus propios clientes. Entonces a veces es bueno tener estos nuevos proyectos por separado para que le demos chance y aire de concretarse y de ir haciendo su propia clientela. Y obviamente estar abiertos, que probablemente si yo estoy buscando esta innovación continua, en algún punto eso puede canibalizar o puede impactar alguno de mis productos core y que eso pueda implicar un cambio en el status quo de mi empresa. Entonces también estar con esta disposición de que la innovación puede ser disruptiva y puede llegar a cambiar el status quo. Y el quinto y último punto es no olvidarnos de cuál es la jornada del cliente o el Journey Map. Aquí es súper importante y en el podcast de esta semana que grabamos, lo se va a publicar la próxima, hablábamos de, por ejemplo, las estrategias omnicanal, ¿no? Y de la importancia de ir teniendo diferentes pues canales y elementos digitales y también presenciales para darle una experiencia al cliente. No queramos que, como vamos a estar innovando, entonces podemos hacer una experiencia para el cliente muy complicada o con muchas barreras. Entonces, bien importante que también tengamos claro cuál es la jornada que está viviendo el cliente conmigo. La podemos dividir en 3 grandes servicios: el pre-servicio, durante el servicio y el post-servicio. Siempre, aunque vendamos un producto, ese producto se vende con una dentro de un servicio. Y esta jornada del cliente es una combinación de todas las interacciones junto con los sentimientos que tiene el cliente en cada etapa y los comportamientos. Entonces, revisemos esta jornada, busquemos estos diferentes momentos que tiene el cliente durante la relación que tiene con nosotros y veámoslo con 3 tipos de lentes. Primero, ver cuáles son los momentos importantes de una manera operativa. Luego, ¿cuáles son esos momentos que pueden hacer única a mi marca o servicio con el cliente? Y ¿cuáles son esos momentos donde realmente le estoy dando un alto valor al cliente? Aquí, cuando construimos nuestro Journey Map, es importante que veamos tanto los momentos que vive el cliente y quién está dentro de mi empresa dándole ese momento, como todo lo que pasa tras bambalinas para que ese momento pase. Y aparte, todos los elementos que soportan ese momento. Entonces, aquí tengo este ejemplo que, por ejemplo, en el proceso de check-in de un avión. Si se fijan, en el primer nivel hablamos de cuando el cliente llega, hace el check-in. Por ejemplo, para hacer el check-in tiene que haber una persona de la aerolínea ayudándole a hacer el check-in, darle a agarrar sus bolsas. Pero obviamente para que eso pase tiene que haber un sistema que permita que hagamos un check-in, ¿no? Que ese sería el proceso de soporte. Ya luego, si nos vamos a seguridad, vemos que el cliente, el pasajero es el que va a pasar por seguridad. Tiene que haber alguien que cheque al pasajero, pero también tiene que servir el escáner. Entonces, cuando construyan este Journey Map, evalúen las 3 diferentes etapas: durante servicio y post-servicio, y los diferentes niveles que tiene que haber para que pasen estas cosas con el cliente. Entonces, esto es parte de un programa que yo ofrezco, que es el programa de marca personal para emprendedores. También tengo otro que es desarrollo de negocios. Y justamente, pues bueno, a mí ahorita abro para preguntas. A mí me pueden encontrar, yo desarrollo varios contenidos en Merca 2.0, tengo ahí una columna semanal, también con Creativos Latam. Ahora lanzamos esta semana un nuevo programa vía streaming por ADR Networks que se llama Avanzó, que significa acompañamiento, también en LinkedIn. Y justamente en breve ya voy a sacar un curso de marca personal, entonces quien me escriba este correo, por mucho gusto le tendrá un 20% de descuento en el curso. Entonces, pues bueno, ese era mi rollito. Voy a abrir a preguntas y me voy a cambiar a